Vamos a grabar entonces la NIC 38. Bueno, la NIC 38 habla de otros activos que son activos intangibles, aquellos que no podemos tocar, ¿cierto? Pero que sabemos que existen y se pueden medir. Bueno, si ustedes se fijan, ahí están todos los profes de la normativa contable 2 en Valparaíso, Santiago. Lo que les comentaba delante en la asignatura va a ser colegiada, ¿ya? Y nos vamos a la diapositiva. ¿Qué aspectos se deben considerar en los activos intangibles? ¿Cuál es su objetivo, alcance, definiciones, reconocimiento y valoración? Todo esto está en la NIC, ¿ya? En la teoría. Reconocimiento de gastos, medición posterior, cuando reconocemos gastos y después el reconocimiento y valoración inicial, la medición posterior al reconocimiento inicial, el deterioro de los activos intangibles y las revelaciones en las notas explicativas. El objetivo de esta NIC es recomendar el tratamiento contable de los activos intangibles que no están contemplados en otras NIC, NIF o SIC. Las NIC y las NIF son lo mismo, son normas contables internacionales que solamente se emitieron con diferentes instituciones, que tenían un nombre diferente la institución, ¿ya? Y el SIC son las interpretaciones de las NIC y las NIF. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, recomendar el tratamiento contable de los activos intangibles, establecer los requisitos y los criterios para reconocerlos y valorizarlos, determinar cuál es el valor libro de estos activos intangibles e identificar la información cuantitativa y cualitativa relacionada con estos activos intangibles. El alcance. El alcance es el tratamiento contable de los activos intangibles que cumplen requisitos de acuerdo a la NIC 38. No tiene alcance sobre aquellos intangibles tratados con otras normativas. ¿A qué se refiere? En esta misma NIC, en todas las NIC siempre dice esto va a tratar de esto y esto otro no lo considera. Bueno, no considera esta normativa a los instrumentos financieros, que también son intangibles, porque eso se ven en otras normas, las que están aquí. Tampoco la exploración, evaluación y extracción minera, tampoco los activos intangibles mantenidos para la venta, porque eso lo van a ver en la NIC 2 y NIC 11. Tampoco considera los impuestos diferidos, los arrendamientos, los activos que surgen de beneficios a empleados, el goodwill surgido de combinaciones de negocios, porque tienen sus normas específicas. Ya los contratos de seguro, los activos no corrientes mantenidos para la venta. Eso no lo considera esta NIC. ¿Qué es lo que considera? Ah, me fui al anterior. ¿Qué tenemos que tener claro con estos activos intangibles? ¿Ya? Que es importante que tenemos que saber la vida útil, que se amortizan, cuál es el monto a amortizar y cuál es el valor residual. Y que puede haber una pérdida por deterioro, que hay que considerar el valor justo o específico y el valor libros. Y para todo esto vamos a requerir cierta información que haya de este activo en el mercado. Algunas definiciones. Activo intangible es un activo identificable, no monetario, se refiere a que sin sustancia física, o sea, no es un activo fijo, ¿ya? El importe del libro es el valor del activo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Pertenece a los no monetarios, que significa que si nosotros tenemos alguno de estos hay que corregirlo cuando trabajemos en la parte tributaria, ¿ya? Profe, Financiera, disculpe, ¿sí? ¿qué es la amortización? Es equivalente a la depreciación. ¿Vieron depreciación con la NIC 16? ¿Vieron alguna máquina que tenía tantos años de vida útil, la dividían? Sí, profe. Es lo mismo. Cuando tienen un activo intangible, por ejemplo, tenemos
una acreditación. Nos dieron un certificado que nuestra empresa funciona súper bien durante tantos años, 5 años. Entonces, cuando pasa un año, ese monto que se validó como el monto que valía esa acreditación o esa certificación, eso se divide por la cantidad de 5 años y se dice, pasó un año, eso se va disminuyendo, se va tirando a gasto. Inicialmente es un activo intangible, forma parte del recurso de la empresa, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo que se le dio de vida útil, se tiene que ir amortizando. Esa es la amortización, es lo mismo que la depreciación, solo que le llaman amortización cuando se trata de algo intangible, de un activo intangible. Cuando es un activo fijo o inmovilizado, le llamamos depreciación. Y el asiento es depreciación a depreciación acumulada, ¿cierto? Y en este caso es amortización a amortización acumulada. Nosotros hacemos esa diferencia en Chile, pero en otros países consideran amortización a todo, hasta lo del activo fijo, pero es el mismo concepto, ¿ya? Entonces aquí esta amortización es la distribución sistemática del importe amortizable, o sea, del valor costo que tiene ese activo intangible durante los años de vida útil. ¿Se entiende o quedó alguna duda respecto al concepto de amortización? ¿Se entiende, chicas? Chicos. Sí. El importe amortizable es el costo del activo o el valor que lo sustituya menos el valor residual, cuando se estipula un valor residual. Cuando no hay valor residual, chiquillo, el valor es cero. Es lo mismo que cuando sacan depreciación, que dicen costo menos el valor residual, menos la depreciación acumulada, dividido por los años de vida útil al segundo año. El primer año es el costo menos el valor residual dividido por vida útil. ¿Ya? Al segundo año, como ya tenemos bueno, también aparece el deterioro, que no lo habíamos mencionado, pero también el deterioro rebaja al costo amortizable. El valor residual es el valor neto estimado de venta al final de la vida útil. Es lo que yo estimo que cuando ya no me sirva este activo, cuánto voy a recibir por él o cuánto le puedo sacar. ¿Ya? Algunas empresas dicen cero, otras dicen tanto. ¿Ya? La vida útil es el tiempo que la empresa espera utilizar el activo o el número de unidades que espera producir con este activo. Eso es en el caso de los activos fijos, ¿cierto? O en el caso que esta licencia que podemos tener un activo intangible que nos permita producir cierta cantidad de unidades por el hecho de tener este permiso o esta de licencia, esta marca, lo que sea. La pérdida por el deterioro es el monto en que excede el importe en libros al importe recuperable. Y el valor razonable es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas, debidamente informadas y con independencia mutua. Mercado activo es aquel mercado en que se dan todas las siguientes condiciones. Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos, o sea, son parecidos. Se pueden encontrar en todo momento vendedores y compradores para un determinado bien o servicio y los precios están disponibles para el público. Este concepto de mercado activo también lo van a ocupar en la NIC 41. En general es el concepto de mercado activo para todos. Los gastos de desarrollo es la aplicación de los resultados de una investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico o un plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos o métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su producción o utilización comercial. Esos son gastos de desarrollo. Y los de investigación es todo estudio planificado para obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Con estos gastos nosotros podemos ir armando el costo, ¿cierto?, de algunos activos intangibles. ¿Cómo reconocemos y valorizamos un activo intangible? Debe cumplir con los requisitos de la definición. La NIC 38 dice, es probable que genere beneficios económicos futuros a la entidad.
El costo del activo se puede medir con fiabilidad y la empresa debe poseer el control sobre el activo. Si ustedes se fijan, chiquillos, es la misma definición siempre para los activos. No importa el nombre que le pongamos, no importa que sea activo intangible, activo movilizado, ya activo financiero, siempre va a ocurrir que genera beneficios económicos futuros, que el costo se puede medir con fiabilidad, que la empresa posee el control. No está puesto ahí porque esto es un resumen, pero que también esto proviene de hechos ocurridos en el pasado, ¿ya? No aparece por arte de magia un activo, siempre es producto de algún hecho que ocurrió en el pasado. Este es separable, este activo se puede ceder bajo cualquier forma. Cuando yo lo puedo ceder, este activo tiene su forma de activo intangible, ¿ya? En el caso de los intangibles. Surge de derechos contractuales o legales. ¿Qué se debe considerar para valorizar los activos intangibles? El costo de adquisición o el costo de generar internamente un activo intangible. Ya habíamos visto anteriormente, habían gastos de desarrollo, gastos de investigación. Y estos se pueden ir valorizando para determinar cuál va a ser el costo que va a tener este activo intangible, ¿ya? Puede ser porque yo lo compro listo, puede ser porque yo lo genero en forma interna. También los costos de añadir, sustituir o mantener los activos intangibles, o sea, cualquier mejora que se haga, también va a afectar al costo, ¿ya? Para que yo lo mida. Reconocimiento y medición todavía. Adquisición independiente. El costo de adquisición se mide por la contrapartida, generalmente en efectivo o en otros activos monetarios. Por ejemplo, cuando yo lo adquiero, cuando la empresa lo adquiere, hay un precio de compra, o bien hay aranceles de importación e impuestos que no se recuperan. Las rebajas y descuentos comerciales, ¿cierto? Que tiene que rebajarse de este costo, costos directamente relacionados con la preparación, remuneraciones, honorarios profesionales, costos de prueba, intereses, cuando aplique la NIC 23. O sea, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que cuando determinan el costo para un activo fijo, ¿ya? Esto forma el costo, solo que ahora estamos adquiriendo un activo intangible. Reconocimiento de gastos. ¿Qué pasó? El reconocimiento de gastos. La amortización. La amortización va a ir al estado de resultados, ¿ya? A la cuenta de resultados, ¿cierto? Porque es una disminución y se llama amortización. Y la contrapartida va a ir a la amortización acumulada, que está en el estado de situación financiera y que es una cuenta complementaria al activo intangible. Como ven, es el mismo sistema de la depreciación que ustedes van a tener en el estado de resultado, la depreciación, y en el estado de situación financiera, la depreciación acumulada, ¿cierto? Y que va a ser cuenta complementaria en este caso de un activo inmovilizado cuando hablamos de depreciación, ¿ya? Pero si ustedes leen la norma real, la original, aparece solo amortización, no existe la palabra o no la muestra la palabra depreciación. Nosotros acá lo hacemos para diferenciar lo que es amortización de depreciación respecto a que la amortización la ocupamos en un activo intangible, pero también la amortización se le puede poner a la depreciación del activo, de los activos fijos, ¿ya? También se le puede llamar amortización porque es lo mismo. La vida útil. Los activos intangibles con vida útil finita se amortizan. Son aquellos que duran cierta cantidad de tiempo, de años. Pero los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, ¿ya? La vida útil de un activo intangible que surja de un contrato o de derechos legales no puede ser mayor al periodo del contrato o derecho. O sea, si tenemos un contrato por 5 años, la vida útil del activo intangible que estamos adquiriendo no puede ser menor a 5 años, ni puede ser mayor a 5 años. En caso de renovación, la vida útil del activo incluirá también esa renovación siempre que no implique un costo significativo. Si los costos son significativos, existe un nuevo activo intangible, ¿ya? ¿Cuál es la medición posterior al reconocimiento inicial?
Ya vimos que primero había que reconocerlo al costo de adquisición o de preparación si es que lo había hecho la empresa. Luego de eso viene la medición posterior. Existen dos métodos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. El modelo del costo es el costo menos la amortización acumulada, menos la pérdida por deterioro acumulada. Y el modelo 2 nos dice que es el valor razonable, que es en realidad cuánto vale en el mercado cuando lo estamos haciendo esto, menos la amortización acumulada, menos la pérdida por deterioro acumulada. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe del libro del activo en la fecha del balance no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable. Seguimos en medida posterior al reconocimiento. El deterioro de valor es cuando un activo se deteriora, ¿cierto? Y cuando sabemos eso, cuando revisamos su importe en libros y es mayor a su valor recuperable. Ya eso lo vieron en la NIC 36. Si yo el libro tengo anotado algo por un valor, supongamos 50.000, y lo que máximo yo puedo recuperar son 30, por ejemplo, significa que tiene un deterioro de 20, y eso se tiene que ajustar para dejarlo, ¿cierto?, al valor recuperable. La idea es dejarlo siempre al valor razonable, que en este caso sería el recuperable. Ese es un deterioro. Los factores de deterioro pueden ser por una disminución significativa del valor de mercado, o sea, bajó el precio, por los cambios en el entorno legal económico, tecnológico o de mercado en que opera el activo, por obsolescencia del activo, por cambios en el uso o explotación del activo. Deterioro de los activos intangibles. Seguimos, aquí estamos en la NIC 36, que esto para ustedes ya lo vieron, así que es puro recordar, ¿cierto? Dice que hay que reconocer el exceso del valor libros del activo intangible por sobre su monto recuperable, ¿ya? La pérdida por deterioro del valor del activo intangible se reconoce cuando reconocemos este exceso, y al asiento va a ser deterioro acumulado, ¿cierto?, del valor del activo intangible. Antes de llevar a pérdida este deterioro, hay que revisar si es que hay reservas por revaluación en el patrimonio, porque si había reservas por revaluación, entonces yo voy a reversar parte de estas reservas por revaluación. Intangibles con vida útil indefinida. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizarán. Tengan cuidado con esto. Bueno, obviamente que tienen que saberlo y no lo van a hacer porque no van a tener años de vida útil, no van a tener nada. Según la NIC 36, deterioro del valor de los activos, la entidad comprobará si un activo intangible con una vida útil indefinida, primero hay que comprobar si ha experimentado una pérdida por deterioro del valor, comparando su importe recuperable con su importe en libros. Esto se puede hacer en forma anual y en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor. La vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado se debe revisar cada periodo para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. Información a revelar. Distinguiendo, de tipo general, distinguiendo entre los activos generados internamente y los demás, tenemos naturaleza de las vidas útiles, la vida útil utilizada para la amortización, el importe en libros, ¿cierto? Eso es lo que hay que informar en las notas explicativas, el importe de la amortización acumulada, el importe acumulado por las pérdidas por deterioro, el importe de los incrementos por activos intangibles, activos clasificados como mantenidos para la venta, incremento y decremento por revaluación del ejercicio, importe de las pérdidas por deterioro llevadas a patrimonio en el ejercicio. Distinguiendo entre los activos generados internamente y los demás, el importe de cuáles son las reversiones que hicieron por deterioro llevadas a patrimonio en el ejercicio, el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas en resultado en el ejercicio,
el importe de las reversiones por deterioro con efecto en resultado en el ejercicio, el importe de las amortizaciones llevadas a resultado, revelaciones y sus efectos de cambio en la vida útil, métodos de valorización y valores residuales. En general, todo lo que se informa en las notas explicativas es para que se entienda, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo con ese activo intangible, si se tuvo que, no sé, si se tuvo que reversar alguna reserva, si no tenía reserva pero se deterioró, o si al contrario aumentó su valor razonable, etcétera. Y todo eso tiene que anotarse. Información cuantitativa, las revelaciones. Información cuantitativa y cualitativa desglosada en las notas explicativas a los estados financieros. Acuérdense que cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de registro en la contabilidad. Cuando hablamos de revelaciones, hablamos de anotar en las notas explicativas. Ejemplo, activos intangibles distinto a la plusvalía. La sociedad registra en el rubro de activos intangibles software que presentan netos de amortizaciones acumuladas. Entonces ahí hacen el software bruto, ¿cierto? En el 31 de diciembre del 2017 y el 31 de marzo, en caso que quieran hacer una comparación, que acá aumentó, ¿cierto? Pero la amortización acumulada también está restando y finalmente nos da el total de activos intangibles a valor neto, ¿ya? Eso lo sacamos de los estados financieros. Anexos, reconocimiento y medición, adquisición independiente, no constituyen elementos del costo. El costo de introducción de un nuevo producto no va a constituir elementos del costo de este activo intangible. Los costos de apertura de una sucursal tampoco son activos intangibles. Los costos de administración ni las pérdidas operativas iniciales. Esperemos, continuamos. Ya Profe, está. ¿a qué hora es el break? Ahora terminando esta, les mando break, ¿ya? Para que no quede a la mitad. A ver, veamos cuánto. Ajá. Déjenme mirar la hora a lo mejor. Sí, faltan 15 minutos, pero no, vamos a terminar antes. Ya, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que estas cosas que están acá, pérdida operativa inicial y todo eso, no forman parte de los elementos del costo, que el costo se determina, ¿cierto?, por el precio equivalente al contado al momento del reconocimiento, y que la diferencia entre el contado y el crédito son intereses. Y si esos intereses cumplen con la NIC 23, ahí formarían parte del costo, si no, no. Déjenme salir, voy a ver cuánto queda. Y no, falta mucho. Ya, vamos a poner en pausa